Bienvenidos a Mi Primera Vez. Aquí no vas a escuchar discursos genéricos, ni fórmulas mágicas, ni fórmulas básicas. Lo que queremos conocer son las historias crudas, reales, sin filtros, de todos aquellos que empezaron desde abajo en el mundo técnico. Vas a descubrir los tropiezos, esos momentos en los que dijeron no sé si puedo, pero también cómo se fueron convirtiendo en profesionales que a día de hoy son excelentes trabajadores, voces y altavoces de lo que es ser un profesional del mundo de los oficios. Y hoy se sienta con nosotros Mr. Ricardo Avellán, de Don Domótica, electricista en Albacete, que combina el trabajo a pie de obra con la divulgación técnica en redes, siempre con su sello de buena energía. En sus canales, bueno, bienvenido Ricardo. Muy buenas, Pablo, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte aquí. Muchos ya sabréis, Ricardo en sus canales explica desde cuadros de electrificación hasta trucos de LED, domótica, y sigue currando en obra mientras te estás grabando tú mismo. Y te lo publicas, así que bienvenido a Mi Primera Vez, Ricardo. Vamos a hablar de muchas primeras veces y de todo eso que has aprendido por el camino. Vamos a ello. Pues como siempre, Ricardo, vamos a cerrar los ojos y si te pregunto por tu primer día en la obra o en el taller, ¿qué recuerdas? ¿Olía a polvo, a cafés, a cables quemados, a todo junto? ¿Cómo era? Era una obra que me replanteó, me hizo replantear si aquello era para mí. La primera empresa de electricidad en la que yo empecé a trabajar, entré como chaval completamente, me llevaron a un garaje que estaba medio inundado. Me dejaron allí solo y me dijeron, tienes que poner el tubo. Dije, pero si esto no lo he hecho nunca. No me dejaron a nadie para enseñarme, no me dejaron nada, simplemente me dejaron las herramientas, me dejaron allí solo. Y bueno, más o menos le pude preguntar a un par de compañeros y le dije, oye, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Por dónde lo tengo que tirar? Y ya, los compañeros me ayudaron un poquito y pude hacerlo. Pero esos días fueron complicados de decir, madre mía, ¿y esto cómo se hace si nadie me ha explicado nada? Y tengo que buscarme la vida aquí, en un sitio súper oscuro, lleno de agua, hacía frío. Dije, no sé si esto es lo que yo quería. En esa empresa duré una semana. Me fui a jugar al fútbol ese fin de semana, me hice un E15, me dijeron, venga, hasta luego. Venga, te baja una temporadita. Y escucha, ¿cómo empiezas en esa empresa? ¿Qué es lo que te lleva ese día de a la hora H a esta empresa a echar tubos? Es que venimos al principio, mis estudios eran de electrónica, pero claro, de electrónico como tal, y en una ciudad pequeña como Albacete no existía ese trabajo de, oye, vamos a diseñar una placa electrónica o vamos a hacer reparaciones de electrónica, había muy poco. Entonces hice un poquito de giro a la electricidad y bueno, me hice un currículum con lo poco que tenía ahí en esa época y fui echándolos. Y justo este electricista, pues era un electricista de al lado de mi casa, de casa de mis padres entonces, y dijo, pues vente mañana. Y era así. Entonces sí existía el perfil este de, oye, vente a aprender. Vente a aprender desde cero y te enseñamos algo, si no te buscas la vida. Pero ese perfil sí existía hace 20 años, te estoy hablando. 20 años. Que si lo pones en perspectiva, no hace tanto. Me refiero, es mucho. Te lo compro, pero 20 años en el contexto de la electricidad y de la profesión es como, wow, sí. Y de vuelta a esos inicios, ¿no? ¿Quién fue o a quién consideras tu mentor? ¿Qué persona te marcó desde ese inicio y cómo era? Pues, curiosamente, para que veas las vueltas que da la vida, el jefe de esta empresa ha sido de las personas que más me ha enseñado. Porque, claro, a mí me pasó esto, me echaron porque me hice un E15 en el periodo de prueba, evidentemente, pues te echan. Pasé por otro par de empresas y era lo mismo, era trabajo espartano completamente, era vete para allá y búscate la vida. Entonces yo iba aprendiendo lo que podía, pero era forzado. Entonces, con los conocimientos que iba cogiendo, y además aproveché esa época para hacerme la FP a distancia, que lo saqué ahí en Toledo, que simplemente tenía que ir a los exámenes. Mira, me saqué mi grado medio para que me permitía luego tener el carnet de instalador y me di de alta, a lo loco, a la locura. Y en esa época lo que hice fue buscar un poquito de apoyo. A los autónomos que conocía, a los empresarios que conocía, a los electricistas, le iba pidiendo un poquito de oye, mira, si te hace falta algún día trabajo, pues voy contigo, o si no puedes atender a algo, lo atiendo yo. Y así fue como con esta persona al final hicimos ahí un poquito de compañerismo y me fue enseñando bastantes cosas, sobre todo de salir de esos marrones que cuando eres un chaval dices, madre mía, ¿cómo salgo yo de esto? Bueno, un chaval, que yo empecé de autónomo con 25, 26 años, es cuando me di de alta y pues había cosas que
que entraba a la obra y decía, madre mía, esto no sé solucionarlo porque nunca me, nunca me he encontrado con esto. Era llamar, lo llamaba, me ayudaba o yo lo ayudaba en otros marrones suyos. Fue mi mentor, por decirlo de alguna manera, o el mentor con el que más cariño recuerdo. O sea, a pesar de no estar trabajando juntos, estabais trabajando juntos. Era ese teléfono, ¿no? Sí. 24/7 casi, que estabas a pie del cañón y se te plantaba un reto por delante y decías, vale, no sé, no tengo ChatGPT, voy a llamar. No existía. Voy a llamar. Y si miras atrás, este Ricardo joven, ¿cómo era? O sea, en cuanto a actitud, o sea, ¿y cómo le nace esa actitud resolutiva Pues para echar para creo que sigue siendo el mismo Ricardo joven, el mismo Ricardo más mayor. Es decir, mismo. siempre he tenido ganas de aprender y sobre todo de superar situaciones. Es decir, yo no me rindo fácilmente, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay muchas ocasiones en las que te encuentras con un problema y lo que quieres es salir corriendo. Pero siempre he intentado resolverlo y ver cómo se hace esto y bueno, dame un tiempo, me estudio cómo lo hago o veo cómo lo soluciono y creo que sigo manteniendo esa actitud de querer darle ese giro y de querer arreglar ese problema o la situación que me encuentre. ¿Y dirías que esa actitud se tiene o no se tiene? ¿O se puede crear o entrenar? Yo creo que se puede entrenar. Yo creo que esa huida de todo cuando algo no va bien, al final te tienes que enfrentar a esos problemas en todos los ámbitos de la vida y en el tema de trabajo al final te pasa lo mismo. Al final si estás trabajando te vas a encontrar con cosas que no vas a saber solucionarlas de primeras y te vas a tener que buscar la vida, como sea. Claro. De un modo u otro es como ser valiente. Yo, cuando he trabajado con equipos y tal, a mi equipo siempre les decía que la valentía no es un estado. Tú eres valiente o no eres valiente, como siempre. Es como que hay momentos en los que tienes que serlo. Que se plantea la situación compleja de incertidumbre, de miedo, de desasosiego o incluso tristeza y dices, la tengo que enfrentar. Sí. Ahora es cuando tengo que ser valiente. No tengo que ser el superhéroe siempre, pero ahora es cuando lo tengo que ser. Entonces creo que estoy de acuerdo contigo, es una actitud que se tiene que aprender y disparar. O sea, ahora es cuando tengo que serlo, ¿no? De ser consciente de que las cosas se complican y más que tirar la toalla, dices, no, sigo y sigo y sigo. Eso es. Qué chulo, qué chulo. En ese sigo y sigo y sigo, antes casi has entrado en ello, hubo ese momento, quitando el primer día, en el que dijiste, esto no es lo mío, me quiero ir. Y dijiste, me voy a dedicar a ser DJ de bodas, que sé montarme todo en la PEA, en las luces y el setup ahí todo electrónico. Pues ese momento de, oye, ¿y si esto no es lo mío o no lo estoy haciendo bien? Aunque pueda sorprender, incluso lo he tenido hasta hace muy poco tiempo trabajando como autónomo. Porque al final estás en esa rueda de trabajo, impagos, de marrones y dices, esto a lo mejor no me merece la pena. Pero al final es lo mismo que antes, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando para que esto no vaya bien? Incluso yo el año pasado, que era cuando hice ahí un poquito de clic de cabeza, porque llegué pues, un poquito a un límite mental y también tuve ahí una operación de una hernia y demás, porque ya estaba reventado. Entonces fue un momento de decir, oye, voy a parar, voy a ver qué se puede hacer aquí. Y a partir de ese clic fue el momento de decir, oye, mira, voy a coger lo que pueda coger, voy a establecer un horario lógico y todo mucho mejor. Porque siempre tendemos a hacer esas jornadas de 12, 13 horas, a hacer el burro, a decir que sí a todo y eso al final te quema. Y por eso te digo que ese decir, oye, esto no es lo mío, lo he tenido hasta hace poquito. Pusiste tu propio diferencial. Sí. Algo así. Más le pego poco, así de diferencial. No, pero es verdad, o sea, el poder del decir que no, que te pone en valor también. ¿Sabes? Tengo que decir que no. Obviamente es una facturación que digo que no, pero tengo que vivir una familia, tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio o simplemente no hacer nada. Eso es. Que también es maravilloso. Nos cuesta muchísimo decir que no. Sobre todo al principio que te llegan las llamadas. Claro. Oye, mira, me pasa esto. Sí. Sí, ya veré cómo lo hago. Sí. Y al final ese decir que sí a todo, sin tiempo, la lías muchísimo si le dices que sí a todo. Y 100%. Tenemos esa enseñanza de nuestros mayores, de esa gente, de esos, de esa gente que trabajaba sin parar, de esas jornadas de continuamente de 14 horas que te sol a sol. Todo. Y salir de eso es un poquito complicado, pero luego entras y dices, es que
tengo más tiempo, gano más y hago mejor las cosas cuando, Claro. cuando filtras. Cierto, cierto, cierto. Aún así, haría un punto de que hay una relación entre más joven eres, ¿sabes? Estás iniciando tu carrera, se supone que tienes menos cargas familiares, no tienes que una familia, además. Tienes como más disponibilidad de tiempo. O sea, tu tiempo es más tuyo, que puedas estar compartiendo con más gente y demás. Entonces, sí que es verdad que el decir que sí a más cosas te pone en una posición de máximo aprendizaje. También, que dices, Sí. oye, estoy ahora mismo iniciando, obviamente no voy a hipotecar mi vida personal, creo que también la gente joven ahora es mucho más consciente de salud mental, me priorizo yo y demás, pero hay un esfuerzo, una curva de aprendizaje hasta que llegas al, ahora estoy entregando valor, ahora estoy cobrando de verdad, ¿no? Y ahora entramos ahí en la pregunta que te quiero hacer, que dices, ostras, ¿puedo dedicarle más tiempo? Lo voy a hacer y aprendo más rápido. Sí, ¿Qué? sobre todo ¿Qué opinas de los eso? inicios. Además, es que creo que cualquier emprendedor, cualquiera que empiece un negocio, que empiece un proyecto, estaréis de acuerdo conmigo con que le dedica el día entero. Y podría estar Exacto. sin dormir dedicándole a eso, y ahora voy a hacer la web, y ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer los folletos, ahora voy a hacer unas tarjetas, ahora voy a hacer esto. Para llegar a más gente, los principios son así, y creo que es Exacto. bonito que sean así. Pero luego llega el momento Sí, que dices, vamos a relajar, y a totalmente. disfrutarlo y a darle tiempo a, como tú has dicho, a familia, a amigos, a uno mismo, a todo. Sí. Y es encontrar ese equilibrio. Oye, ¿qué hubieras sido si no hubieras sido electricista, por llamarlo electricista en el gran ámbito de las cosas? Pues, Que eres más que eso. como digo yo, mis estudios iniciales ¿Mm? era electrónica. A mí me gustaba muchísimo el cacharrear y demás. Entonces, si no hubiese sido de electricidad pura y dura, sí que me hubiese gustado la parte de electrónica. Es decir, al final Sí. casi sería lo mismo, pero me Sí. gusta muchísimo ese ámbito. Estaba esperando entrenador de mascotas No, o jinete de carreras. Que sea algo así. no, Ahí, ¿no? En el mundillo. En el me mundillo, gusta muy el bien. mundillo, sí. Y O sea, además, hay vocación. sí, yo me acuerdo de ser un crío y mis juguetes eran cosas que desmontaba y cacharreaba y estaba con eso desde Ostras. pequeño. Entonces creo que es algo que ya me viene aquí y no lo podría cambiar. Tiene que ser un patrón. Hablaba cuando también estaban aquí en la serie de entrevistas de mi primera vez con Dani Constructive, con Sergio Llorente, con Alex Urch. Igual. Es que yo de pequeño ya estaba trasteando y Sí. cacharreando. Me pregunto si ahora nosotros, padres millennials, ¿sabes? Yo tengo ahora dos peques, somos tan como, no toques eso, que se rompe, ¿no? No, Antes era en plan de, déjale que toque, que tócalo, que desmonte y rompe, que haga lo que que quiera. rompa. Exacto, exacto, exacto. Sí. Qué bueno. Brutal, Ricardo. Oye, vamos a avanzar en tu carrera y quiero que ahora sigas avanzando en el tiempo y llegues a ese punto en el que dijiste, ahora ya soy profesional. ¿Qué hiciste y qué pasó para sentirte que lo tenías todo bajo control, entre comillas? Pues creo que no es un clic oye, mira, ya soy profesional. Ayer no era y hoy sí, pero ya te encuentras con que sabes solucionar las cosas, que sabes encontrar esas averías. El momento de que te llaman y, madre mía, no sé lo que voy a encontrar. Ya sabes por dónde puede ir todo. Entonces es un momento que creo que se tarda un par de años, 3 años, que es algo que viene con bastante tiempo, pero que ya empiezas a controlar las cosas y que ya empiezas a decir, vale, sí, esto pueden ser 5 cosas, pero no pueden ser más cosas y se puede solucionar así, así o así, O pero sea, así. que es como asocias el ya eres profesional a esa confianza a la hora de enfrentarte a los problemas. Eso, Hay una situación que hay que resolver que obviamente no tienes ahí a nadie que te lo va a decir y dices, vale, así es como la tengo que resolver. eso es. Exacto, exacto. ¿Y dirías que va más ligada a un problema o a una obra nueva? Porque yo creo que a veces cuando es una obra nueva, y ahí me puedes contar más, o sea, esa orientación a la avería, hay un problema, hay una cosa que hay que mejorar o cambiar y tal, versus a lienzo en blanco, nueva instalación, es un nuevo proyecto. O sea, ¿cómo llegas a ese punto de confianza en ambos escenarios y cuál es más fácil o si hay uno que sea más fácil? Pues creo que es más fácil el obra nueva, porque el obra nueva al final siempre vas a tener un arquitecto, un ingeniero que te ha hecho ya sus planos. Oye, yo quiero que haya aquí unos enchufes, que haya aquí un plano. Y bueno, te riges por ese plano Sí. que ya te da una guía por donde tiene que ir todo. Y ya la misma estructura del edificio suele ir preparada para que hagas esa instalación. Pero cuando es una reforma, cuando es una avería, no sabes por dónde tienes que tirar. Y entonces es un poquito, vale, esta persona quiere un enchufe aquí, pero resulta que tengo un pilar aquí, otro aquí, y tengo que dar una vuelta de la leche para darle corrientes de enchufe. Entonces es distinto. Yo creo que es más Claro. fácil el tema
de obra nueva, pero lo que es una reforma o entrar a una avería o un sitio donde ya han trabajado antes, es Claro. complicado. Porque es como que tienes que descifrar qué han hecho aquí antes y cómo lo puedo arreglar. Esto daría para serie de televisión, ¿no? En plan de... ¿Y quién ha hecho esto? ¿Sabes? Como vas ahí cual detective tratando de ver... Hay una parte de que te estás cagando en todo el mundo. Es que el carpintero te ha pasado por aquí y tal. Yo qué sé, empiezas a echar pestes. Sí, y luego, bueno, O- en obra ya, en reforma, sobre todo, las guerras entre oficios. La de, no, es que ha llegado el del Pladur y me ha chafado los tubos y por aquí no hay Dios que meta ahora los cables. Esas cosas pasan y eso pasa a diario, ¿eh? ¿Quién es el enemigo número uno? Un instalador. ¿Qué oficio es el enemigo? Estamos entre el albañil y el del Pladur. Estamos ahí, Pata, pata. entre esos dos. Ostras. Habría que hacer ahí una sesión de hermandad, ¿no? De venga, va, Sí, vamos a hablar todos. vamos a Pongámonos de llevarnos acuerdo. bien. Vamos a sentar unas bases. Oye, y que llegando a ese punto, ¿no? De llegar a la confianza y decir, vale, ahora ya me siento cómodo resolviendo los marrones, ya veo ciertos patrones, ya veo que mi mente procesa mejor toda la situación. ¿Qué consejo le darías a ese yo aprendiz que le hubiera ahorrado marrones o le hubiera dado esa seguridad? ¿Qué le dirías? Que hubiese aprendido más de la mano de alguien. Porque la mayoría de mis Interesante. marrones fueron cuando yo empecé solo, de autónomo. Y era una locura. Es decir, que entré muy verde. Y entonces el consejo sería, oye, espérate un par de años, ve de la mano de una empresa que te enseñe bien y te ayude, porque en ese punto sí que hubiese ido mucho mejor. Eso tiene muchísimo sentido, justo y con el hilo de nuestra pre-llamada de por qué existe Campe en ese sentido. O sea, somos esa mano izquierda porque la empresa es la mano derecha para llevar a la gente en esos primeros pasos, cuando se están iniciando pues, en el mundo de los oficios. En este caso tenemos ahora un gran foco en la electricidad. Pero me encanta que lo digas porque creo que tiene muchísimo sentido. Cuando quieres ir, o sea, puedes ir rápido cuando vas solo, pero si quieres llegar lejos, especialmente en esos inicios, ves acompañado. Y qué Eso. mejor que tener pues esa empresa o ese entorno o esos mentores que te puedan estar dando pues la confianza para tomar mejores decisiones, como te pasó a ti con el mentor de la primera empresa, ¿no? Telefonazo y, oye, cuéntame cómo me enfrento a esto. Bueno, creo que es bueno de una forma o de otra, o entrando de prácticas o de aprendiz en alguna empresa, o tirando como puede pasar. Es decir, aquí en ciudades pequeñas como Albacete, aquí tiramos de eso mucho. Los propios autónomos nos llamamos entre nosotros, oye, ayúdame, oye, me encuentro con esto, y es una buena salida. Y es como dices tú, es que ir acompañado a algún sitio es muy bueno, porque hay veces que, como digo, vas solo y no sabes por dónde salir. Qué chulo. Oye, cuéntame, Ricardo, esos inicios de Zombie Domótica. ¿Por qué el nombre? Seguro que ya lo has contado por ahí, pero cuéntame, ¿qué te hizo apostar fuerte por tu propio proyecto? ¿Un cliente, una obra o simplemente un ya está bien? Voy yo. Pues era por salir un poquito de esa competencia por precio. Porque si tú eres electricista, pues al final eres solo electricista y compites por el precio de los otros electricistas. Entonces fue por aportar un poquito más de valor. Entonces empezaban a salir estos sistemas de domótica que no eran complicados de poner, que eran bastante más económicos. Era la época en la que ya empezábamos a tener todos un smartphone, entonces dar ese plus. Es decir, vale, yo te hago la reforma de la vivienda, pero también vas a poder encender y apagar luces, vas a controlar persianas desde el móvil. Entonces, aquello funcionó. Aquello bastante bien. Era un combo de electrónica, instalación. Ahí sí que había electrónica. ¿No? Yo Sí. creo que la domótica está más a caballo, ¿no? Está a caballo de los dos mundos. Eso es la mezcla Eso es. de la formación de electrónica con la electricidad, Muy bien. que era el trabajo mío entonces, y fue esa mezcla lo que buscaba de dar ese extra y no tener que competir por precio. Hablando de precios y de dinero, por curiosidad, ¿cuál fue tu primer lujete que te diste con ese sueldo de ya profesional? Aunque fuera una caja de herramientas o te compraste ese coche que tragaba más gasolina que luz que daba. Pues me compré una bici, una bici además que la utilizaba para muchas veces para ir a los avisos, esos primeros avisos que hacía, los hacía con esa bici, porque la bici que tenía anterior, que también la utilizaba para hacer esos avisos, era de la comunión y estaba ya un poquito... estaba un poquito hecha polvo. Hostia, ¿bici eléctrica o bici normal? No, bici de pedales. Y hace poco me compré, además, mira, hace un mes ya la cambié y no es eléctrica, es normal. A pedalear, a Hacer seguir pedaleando. cuádriceps, muy bien.
Muy bien, a ejercitar el corazón. Qué chulo. Vamos a hablar ahora de Ricardo Dombi Domótica, o sea, @dombidomótica, ¿no? Del creador de contenido. ¿Cómo nace la idea de sacar el móvil y grabar lo que haces en el trabajo? ¿Fue algo planeado o fue un voy a subir esto a ver qué pasa? Pues, aunque parezca y mentira, hice varios intentos que no funcionaron. Incluso estando en el instituto grabé algún vídeo y lo subí a YouTube. Creo que si buscáis Ricardo Avellán Proyecto Eva, me vais a ver Toma. con el pelo largo, con 19 añitos, y grabé un Vamos a par de meterlo aquí. vídeos. Y eso no funcionó. Son vídeos grabados con muy mala calidad, haciendo el mono en el instituto. Luego, cuando lancé los de Dombi, cuando nació la marca de Dombi, hice unos cuantos intentos de vídeos en YouTube, que tampoco funcionaron. Y luego ya me metí a la versión Reels y fue algo que no me esperaba que pegase ese petardazo, la verdad. Para nada. Entonces, fue algo que me llevó a la corriente. Y a partir de ahí fui formándome más, fui aprendiendo técnicas, fui mejorando, como ves, el micro, luces y todo lo que tenía. Y ahí estamos, siguiendo Ahí creciendo estamos. y aprendiendo. Y con la suerte de ser ahora como ese altavoz, ¿no? Compartir a más de 100.000 personas que te siguen ya entre todos tus canales y vamos, la verdad que o sea, son como muchos pueblos juntos. O sea, si lo piensas bien, ¿no? Al final el poder decir es que hay 100.000 personas que le han dado clic a un botón. O sea, es como, Es una no sé locura. cuánta gente vive en Albacete. ¿400, 500 Somos más? unos 100.000. Fíjate. O sea, tienes a casi toda Albacete ahí siguiéndote. Y es que es mucho. Es decir, yo lo pienso muchas veces y digo, es que es una locura que 100.000 personas estén solo en un canal, porque luego está TikTok también, que son 114.000, Instagram, que son 130 y tantos mil, y digo, macho, es que es una barbaridad. Hay veces que no me lo creo, es decir, yo subo un vídeo y lo ven 4 personas y ya está, pero no, es una locura. Imagínate que te ponen delante de un micro a las 100.000 personas, ¿eh? Imagínate ese día, tú ahí. No podría. Te quedas blanco. No Me podría, haría ¿eh? así, pequeñito, empezaría a tartamudear y no podría. Apágalo. No podrías, Apaga, ¿eh? apaga. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y te ves más como un electricista que comunica en este punto o como un comunicador que hace electricidad? No, como un electricista que está aprendiendo a comunicar. Es decir, a mí, aunque parezca también mentira, soy muy tímido, me gustan los grupos sociales pequeñitos y me acerco a aquellas personas que no son muy ruidosas. Entonces, este mundo, la verdad es que, entre comillas, me ha costado bastante adaptarme a lo que es hablar delante de 10.000, 20.000 o que te vean 50.000 personas. También es Así es, aprendizaje, no deja de ser todo. lo mismo que estábamos hablando antes, es aprender un poquito a decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? O no sigo y cierro, o Pues ya sigo está. aprendiendo. Así es. Esa es la actitud, me encanta, Ricardo. ¿Cuál fue, o hubo un vídeo o un post que se te fue de las manos? Dijiste, madre mía, ¿cuánta gente ha visto eso? ¿Cuál fue ese primer clip? Pues de fue contenido? uno que yo llamé el del agua corriente, porque acercaba el detector de tensión sin contacto a un grifo y se encendía. Y dije, esto es agua corriente. Y era que no había toma de tierra y demás. Por Y la broma. también metí un poquito la pata en ese vídeo y recibí muchas cosas buenas, pero también mucha leña. Y creo que eso hizo que ese vídeo se fue de las manos y fue el primero que pegó ese petardazo. No tiene nada que ver lo de corriente, de agua corriente, de la corriente, ¿no? No creo. Joder, En ese caso sí, pero... Juego de palabras, chiste de padre, se llama eso. Que escucha, ¿cómo llevas los haters? ¿Eres alguien con muchos haters? Sí, ¿no? Pues... ¿Cómo va eso, tío? A ver, creo que es imposible que no te afecten nada. Por lo menos yo no lo he conseguido, pero sí que es verdad que me afecta mucho menos que al principio. Al principio, cuando veías mensajes privados, oye, eres no sé qué, llamadas en oculto, locuras. Claro, mi teléfono está... Tú buscas mi teléfono electricista en Albacete y sale mi teléfono y el teléfono que yo utilizo día a día. Y que te llamaran, oye, eres no sé qué, no sé cuántos. Y eso al principio acojona. Hay que decir que eso... da respeto al principio, pero luego al final dices, bueno, pues esto es parte del juego, parte de que dentro de esas 100.000 personas pues cabe
alguien que haya tenido un mal día, alguien que te malinterprete, cualquier cosa. Entonces, pues Claro. muchas veces no les haces caso, otras veces juegas con ese comentario, otras veces lo expones y que la gente le meta caña. Entonces, es así. Exacto. Estás expuesto, ¿no? Entre comillas, estás ahí, estoy entregado y hay una parte, pues eso, no puedo decir quién sí, quién no. Entonces, pues sí, la Eso verdad es. que es muy bien, que es también un acto de valentía, como decíamos antes, ¿no? Ahora estoy ahí expuesto y tengo esa capacidad de comunicar y de influenciar, entre comillas, ¿no? Que al final tiene su parte de aventura. Oye, con todo lo que comparte, Ricardo, ¿alguna vez te han parado en la calle para pedirte consejo, incluso para preguntarte, oye, ¿cómo cambio Sí, el enchufe de casa? sí, mucho además eso. En Albacete. Lo mismo me sigue llamando mucho la atención. Oye, es que me conocen por la calle, pero sí, suele ser. Ahí es justo lo contrario. Ahí la Ya. gente suele ser súper maja. Oye, mira, qué bien tal, me pasa esto. Sí, pero lo que digo, ahí súper agradecido y muy bien. Vamos a cambiar de tercio, Ricardo. Vamos a seguir avanzando y quiero que ahora vayamos ya desde esa perspectiva ya de profesional, experiencia, tu propia empresa, dejando a un lado la comunidad y que hablemos de las nuevas hornadas. Justamente estoy diciendo hornada. Aquí en casa acaban de preparar algo en el horno y huele increíble. Así que si me ves salivar más es por eso. Manda algo por aquí. Te mando algunos cookies. Cuéntame cómo ves a las nuevas juventudes, a los aprendices de hoy en día. ¿Los ves más preparados o más de yo me lo miro en YouTube y ya está? ¿Cuál es tu opinión real, directa, La operación, franca? mi opinión, sin filtrar, como te he dicho antes, en la previa, es que creo que hay ahora mismo dos grupos en los jóvenes y hay gente que está completamente perdida y no tiene interés en nada, que esa gente lo va a tener muy jodido. Pero hay gente que tiene muchísimas ganas de aprender. Recibo un montón de mensajes de, oye, me voy a aprender contigo gratis. Dime cómo puedo hacer esto. Es decir, esa gente que tiene esa ganas de aprender, esos son los que se van a comer ahora mismo el mundo. Esa gente no va a competir contra la IA. Es decir, alguien que se dedica a diseñar puede perder el trabajo por la culpa de la IA, pero un electricista, un fontanero, un albañil, la IA no va a hacer rozas. Escucha, no sé si viste justo hace una semana, estaba Jensen Huang, el CEO de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, de capitalización bursátil, y bueno, ya sabemos lo que hacen microchips. De hecho, a ver si inyecto el vídeo aquí en este cacho de la entrevista, y lo que decía es, tenemos ahora mismo este crecimiento que la IA está creando, o sea, para que la IA funcione, tienen que haber servidores, tiene que haber infraestructura. Tiene que haber gente que instale estas cosas. Y no hay. Las empresas ya están encontrando muchísimas complicaciones para que haya gente que pueda traer esa capacidad de montar la infraestructura que ahora mismo, desde el lado tecnológico y de la inteligencia artificial. Justo también hablabas de la IA, un vídeo que hemos compartido también en unas entrevistas en un podcast con Steven Bartlett. Me encanta este chico, como entrevista a mucha gente, y entrevistaba a uno de los pioneros de la inteligencia artificial o investigador y demás, y le preguntaba, la primera pregunta de la entrevista decía, oye, ¿qué le recomendarías a un joven que se plantea sus inicios profesionales en el mundo de la superinteligencia? Y le dice, prepárate para ser un fontanero. O sea, ¿y cómo te quedas? ¿Cómo te quedas que los trabajadores del conocimiento, que han sido pues desde los traductores hasta los contables, hasta los desarrolladores, que eso ha sido como ese gran boom, están ahora viéndose profesionales amenazadas y con necesidad real de que se incorpore gente al sector para la electrificación de los países, para la transición energética, hasta para la infraestructura, hasta para la, pues como decíamos, inteligencia artificial. Viene, como estamos diciendo, el tema del vehículo eléctrico, que podemos estar en contra, a favor, podemos decir que el coche eléctrico es tal, pero viene. Es decir, y va a haber que poner punto de recarga, renovar líneas de alimentación, renovar instalaciones eléctricas de edificios enteros. Lo Claro. que viene es que hace falta de obra. Hace falta mano de obra a lo bruto. Es decir, y falta. Es decir, ahora mismo, como comentaba en un vídeo hace unas semanas, la gente me llama y me dice, oye, es que no encuentro un electricista. Todo el mundo me dice que viene el mes que viene dentro de 2 o 3 semanas, o lo llamo y no aparece. Porque no hay. Hay más trabajo ahora mismo que profesionales. Sí. Y ahí ya somos muchas voces las que lo
lo estamos diciendo y nosotros afortunadamente estamos dando en algunas claves, a pesar de las complicaciones de las contrataciones, que ya hablaremos de eso ahora, el hecho de conectar a empresas que son conscientes de tengo que crecer, tengo que llegar a más proyectos, necesito mano de obra, necesito gente que quiera iniciar en ese camino, es complicado, que igual llega y luego se me va, pero tengo 6 meses, un año de una producción asegurada al ritmo que sea. Pero totalmente de acuerdo, Ricardo, que estamos en un momento complicado, ¿no? Cuando hay tres personas que se están jubilando en cómputo global del mundo oficios respecto a una que está entrando. No sé si esa una va a hacer una productividad por 3. Entonces dices, bueno, pues estamos bien. Pero no sé si la cantidad de trabajo que hay va a dar por ese margen. Total. Te lanzo otra pregunta respecto a esa gente joven que entra a trabajar con las empresas. Muchos jefes piensan, es que formo al aprendiz y luego se me va. ¿Qué le responderías desde tu experiencia? ¿A ti te ha pasado? Vamos a ver. El problema es, vamos a ver, si formas a alguien, tienes que tener claro qué vas a hacer. Oye, mira, lo formo, solo quiero formarlo y lo voy a hacer lo mejor posible y ya está. Pero si lo formas para quedártelo, a ese chaval lo tienes que cuidar. Al final, si alguien se te va, es porque o no está cómodo, o no tiene un sueldo que él vea correcto, o simplemente no le gusta lo que hace. Entonces, ¿dónde está ese punto? Creo que como empresario lo primero que tienes que hacer es cuidar a esos trabajadores. Es lo ideal. Porque como dices tú, imagínate tener a un chaval que lo formas, lo tienes un año contratado y cuando ya sabe, cuando ya por fin ese trabajador es rentable, coge y se va. Pero se va porque creo que o no le estás ofreciendo lo suficiente o no lo estás cuidando. Porque si no, alguien que ha aprendido contigo, alguien que está contigo, creo que se quedaría. ¿Y qué debe hacer una empresa para cuidar a la gente? O sea, ¿qué les falta a las empresas para poder cuidar a la gente y que la gente se quiera quedar y continuar? Me encuentro muchas veces con ese trabajo que decíamos antes, ese trabajo espartano de decir hay que sacar todo lo más posible durante todos los días. Al final creo que mucho más importante que el sueldo, mucho más importante que todo lo demás es esa presión a la que suelen estar sometidos muchos trabajadores. Hay que ir a piñón durante 9, 10 horas al día, todos los días. Eso creo que en un trabajo como es electricista, que es un trabajo físico, pues un chaval se va a coger y se va a ir. Por mucho incentivo de sueldo que le puedas poner delante. Eso es. Al final, creo que lo importante es ese espacio libre de tiempo que puede tener el trabajador o no estar sometido a esa presión de ir a piñón completamente. Que sí, que hay que currar, hay que producir, hay que ser rentable, pero esa presión que hay en algunas empresas es bestial. Entonces, creo que es lo que pasa en algunas empresas y es el fallo que tienen algunos empresarios. Más importante que el sueldo que le puedas ofrecer. La verdad es que es un buen punto, ¿eh? Y creo que hay un cambio del paradigma, ¿no? En el chip, de esa, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero como vieja escuela, ¿no? Eso es. O generación, por decirlo correctamente, ¿no? Generación, ponle baby boomers y demás, muy basada en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo al máximo. Y claro, ahora hay un choque, claro. Hay un choque con una nueva generación que dice, yo necesito un balance mejor. Si no, estallo antes, que quizás soy más endeble, como quieras. Pero es parte de la... Como quieras. Pero yo mismo lo he hecho conmigo. Llega un momento que ya no das para más. Claro, y eso es así. Claro. Y creo que no es bueno llegar a ese punto en el que digas, oye, si voy un día más a la obra, reviento. Entonces, creo que es ese punto. Ayer me encontraba con un compañero de un almacén y me decía lo mismo. Dice, es que estaba en el otro almacén y me llevaban a piñón, no me trataban bien, yo caí malo. Entonces dices, hostias, que vas a trabajar, que vas a producir, que no vas a... Que no estás en el ejército ahí a la guerra, que es un trabajo. Total. Muy buen punto, Ricardo. Siguiente pregunta que tengo para ti. Ponte que ahora, mañana mismo, entra un aprendiz contigo. Entra un aprendiz en hora real. Sí. ¿Qué 3 tareas le pones desde el minuto 1 para que aprenda y aporte, obviamente sin peligro ni quemar la casa, ni que la caja se convierta en un escape room? Creo que volvemos al punto anterior. Creo que al final las cosas necesitan tiempo para hacerse. Creo que los fallos se producen no porque seas un mal profesional o porque no sepas, sino por correr. Sino porque esto tengo que terminarlo corriendo, tengo que terminarlo antes de las 12 del mediodía porque me tengo que ir para el otro lado. No, es, coño, fíjate en lo que estás haciendo y hazlo bien, que no hay prisa.
¿Cuánto tardas en bornar esa caja? Bueno, me has tardado 1 hora, pero lo has hecho bien. Ese sería el único consejo que sería, aparte del tema de formarte todo lo más que puedas, evidentemente, y estar atento y no estar moneando con el móvil. Pero sobre todo sería eso. Oye, calma, fíjate en lo que estás haciendo, sin más. Y si no, pregunta. Si no sabes lo que estás haciendo, igual que hacía yo cuando empecé. Oye, que no sé hacer esto, ven y ayúdame. Y sobre todo cuando estás de la mano de una empresa que te está enseñando, supuestamente. Entonces, Ya. me basaría en eso. Pregunta si no sabes y atento a lo que estás haciendo, que no hay prisa. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad te lo digo. O sea, es que eso que estás diciendo conecta conmigo hasta a nivel personal. Dejando a un lado Pablo Campe, ¿no? Y que podamos estar hablando de aprendices y de Sí. el mundo oficios, es oye, calma, dedícale la atención necesaria. Veía hacer mucho un vídeo por internet acerca de qué son los problemas, ¿no? Era un poquito filosófico y tal, y decía, al final un problema es una situación que requiere tiempo y atención. Tiempo y atención. Y ya está. Le dediques el tiempo que necesites y la atención que necesites. Todo tienes solución menos la muerte, dice. No, bueno, obviamente el tiempo y la atención no puedes, pero todo lo demás se puede dedicar tiempo y atención para encontrar la mejor solución. Así que, chapo. Esta respuesta es para marcar. Qué chulo. Y llegamos hacia el final ya, Ricardo. Te voy a hacer una pregunta que me encanta hacer y es casi más hacia el futuro. Nos has dejado claro que eres un profesional por vocación, de nano chatarreando hasta metiéndote en todos los aros y diciendo que sí a todo, hasta montarte tu propia empresa, creador de contenido. ¿Qué legado quieres dejar en este oficio y en la gente que te sigue o que está cerca de ti? Pues en las cosas bien hechas. Si es que yo puedo hacer el ruido que quiera en redes sociales o cualquier cosa y usando las redes como algo que no sirvan para nada, pero al final siempre quiero dejar ese toque oye, haz las cosas bien, soy un profesional, haz las cosas como tienen que ser, que no hay que perder la cabeza en cómo se hacen, sino que ponerle ese punto de atención, como estamos hablando, de voy a estar 2 minutos más en esta caja para dejarla bien, sin más. Es decir, haz las cosas bien, si es que no hay más. Total. Me encanta este consejo también, Ricardo. El tiempo y la atención. Cuéntanos, ¿cuáles son los siguientes grandes proyectos? O sea, Ricardo de aquí 5 años y Ricardo de aquí 10 años. Aunque la electricidad no quiero dejarla, pero sí me gustaría mucho el tema de formación, empezar a dar clases de alguna manera. He visto que ahora con el tema de los vídeos, muchos chavales me dicen eso, joder, es que aprendo más contigo con tus vídeos que en clase. O muchos chavales que me preguntan y les resuelvo dudas y cosas así, y es que eso me gusta. Entonces, estoy intentando girar un poquito para empezar a dar clases de alguna manera, para empezar a dar formaciones. Y eso me gustaría mucho. Ricardo, cuando tenga 50 y tantos años y ya le cueste subirse a la escalera, esté delante de una pizarra. Hay una gente que viene contándole todas las, no solo batallas, sino experiencias reales y el arte del oficio, que al final hay una parte muy artesanal en todo lo que hacéis. Yo lo veo, o sea, trabajando con vuestras manos y con el físico, el cuerpo, la mente, todo ahí puesto y en cierto peligro. Así que la verdad que el que puedas compartir esto con el gran comunicador que eres, con la sensatez con la que has contado tu historia, me creo que lo vas a hacer estupendamente. Espera, no te he oído. Perdona. Que me creo que lo vayas a hacer estupendamente con la calidez humana que transmites, con el buen hacer y con pues ese carisma y esa sabiduría que nos has transmitido en esta media hora larga. Pues bueno, muchas gracias. Sí, Espero hacerlo lo mejor posible. Pues Ricardo, con esto llegamos a nuestro fin de la entrevista, mi primera vez contigo. Ha sido un verdadero placer. Nos has contado un montón de experiencias súper reales, súper sinceras. Nos has inspirado, como ya lo haces, con todos tus vídeos en directo, con buen humor, con la sencillez y desde los principios y desde la humildad. Así que ha sido genial hablar contigo hoy, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Qué bien. Pues un saludo a todos y ya sabéis, tenemos más de estas entrevistas en nuestro canal de YouTube, las compartimos por redes, pero podéis ver toda la lista de todas estas colaboraciones y vais a aprender un montón. Así que os las dejamos en el link abajo en el enlace. Un saludo. Saludo. ¡Bum!